Buenos días, compañeras, compañeros y profesor. El día de hoy les voy a platicar sobre la lectura de Jorge Schiavon para Foreign Affairs Latinoamérica, titulada La diplomacia multinivel de México en Estados Unidos. Al inicio de la lectura, Schiavon nos invita a reflexionar sobre el contexto social en el que Donald Trump es electo en Estados Unidos. Y él da dos razones principales para esto. La principal es que existía un electorado insatisfecho con la situación social, económica y política del país, resultado del periodo de Barack Obama, y a el sector de los perdedores de la globalización, quienes básicamente consideran que la apertura al mundo y que la inmigración afecta su nivel de vida y a la cultura norteamericana, logrando que a través del discurso de rechazo a lo extranjero y a los inmigrantes de Donald Trump se generara un nivel de simpatía bastante elevado para lograr su elección. Así también se da espacio para un racismo y una xenofobia casi políticamente aceptables. Es en ese contexto en el que se elige Donald Trump y se comienza a crear una tensión con los grupos migrantes y principalmente con los latinos, asiáticos y árabes. Es en este sentido que esto, agregado a la tensión que dan las elecciones presidenciales del 2020 y los efectos de la pandemia de COVID-19, que se crea un caldo de cultivo para que se dé un escenario hostil para las relaciones bilaterales con México y claramente para estos otros países de donde vienen los migrantes. Sin embargo, en este sentido vamos a hablar pues, de México únicamente. Y bueno, Schiavon realiza este texto en los meses de julio y septiembre del presente año, entonces todavía no tienen lugar las elecciones presidenciales. Sin embargo, pues existe esta actualización en la que Joe Biden es presidente electo, pero sabemos muy bien que Trump sigue presente, tanto como en su figura política como en sus simpatizantes. Y esto se puede ver reflejado en sus más de 70 millones de votos. Es aquí en donde llega la gran importancia del actuar inmediato y eficaz del gobierno mexicano para lograr tres cosas principales. En primera instancia, contener el sentimiento antimexicano que se ha propagado durante estos últimos años. En segundo, garantizar una relación funcional en los ámbitos económico, social y político. Y en tercero, fortalecer las capacidades de la política exterior mexicana para que puedan hacer frente a este contexto actual y para que se consoliden y estén en función permanente de alerta a los distintos cambios que se pueden dar en el sistema estadounidense. Les comparto este mapa que ya está un poco desactualizado, ya que toda la información estadística sobre las concentraciones de personas de origen mexicano en Estados Unidos se encuentra recabada de los años 2016 y 2017. Sin embargo, para que se den una idea de la concentración, podemos ver que la mayoría se encuentra en la frontera, en la zona de la frontera. Sin embargo, pues lo que ha cambiado a hoy en día es que ahora se encuentran más en Florida, en Alabama, en Nueva York y en Illinois, en Chicago. Y bueno, se sabe que la diáspora es de más de 35 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos. Para ser más específicos, les comparto esta gráfica que toma datos del Pew Research Center, un think tank de Estados Unidos, en el que se dice que el 25% de los inmigrantes en total que llegan a Estados Unidos son de origen mexicano, en el sentido de que México entonces constituye el 25, aunque aquí diga 22, la gráfica no me dejó cambiarlo. China, pues siendo la que le sigue en expulsora de inmigrantes, India, Filipinas y todos los demás países que han llevado inmigrantes a Estados Unidos. Y esto agregando que el 73% de los más de 57 millones de latinos en Estados Unidos son de origen mexicano, es decir, más de la mitad, que nos da esta suma de 36 millones que ya les había comentado anteriormente. Schiavon en este sentido menciona que la reducción a la inversión en la política exterior y el presupuesto a la Cancillería mexicana es un completo error, porque estamos en un escenario en el que tenemos que estar
armados, al menos en el sentido económico, para poder tomar diferentes decisiones y diferentes estrategias y hacerle frente a esos obstáculos que nos ponen este tipo de líderes políticos. Pongo un asterisco en la parte de inversión, ya que considero que no únicamente se redujo la inversión de capital financiero o de dinero, sino también en tiempo, en atención y en capital humano, ya que, bueno, después veremos, pero también ha habido un mínimo aumento de miembros en el Servicio Exterior mexicano. Ahora, según datos de las cuentas oficiales, las cuentas públicas de Hacienda, en el 2005 se contaba con un presupuesto de aproximadamente 8,100 millones de pesos, que después se redujo a 7,000 millones y que en el último año del periodo presidencial de Peña Nieto se aumentó a 9,000 millones. Como podemos notar aquí, se eleva, se incrementa. Sin embargo, es en 2019 y es en este contexto que Schiavone dice que se le da se disminuye el presupuesto y se le da menor importancia a la Secretaría y a la Cancillería, porque se da un recorte del 5,2% al bajar de 9,000 millones a 8,000 millones, 8,500, y en 2020 aumentando apenas a 8,700. Este principal recorte fue por las medidas de austeridad tomadas por el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto resultó en una completa falta de preparación para este escenario político sin precedentes en el que Donald Trump logró que se generaran tensiones bilaterales. De haber existido un mayor presupuesto y de ahora en adelante de existir un mayor presupuesto, se configuraría una palanca de desarrollo nacional para la realización de proyectos muchísimo más eficaces y una mayor capacidad de negociación con actores clave en Estados Unidos. También en el sentido de capital humano, como ya se los mencioné, los miembros del SEM han oscilado de 1,200 a 1,300 por 45 años. Es decir, no se han pasado de esa cantidad, lo cual resulta sorpresivo porque, ya como lo menciona el embajador emérito Sergio González Gálvez, ya fallecido, México cuenta con alrededor de 1,129 integrantes del personal diplomático y consular, mientras que Estados Unidos tiene alrededor de 15,000 profesionales de la diplomacia y Cuba y Brasil tienen el doble o el triple de México. Aquí la importancia de tener un mayor presupuesto para lograr más capacitación y ahora, aterrizándolo a que se mejore la infraestructura de política exterior en el ámbito consular, que es básicamente lo que va a defender Schiavone en la lectura. Entonces, tenemos una red consular que es la más amplia que tiene un país en otro, que tiene 50 consulados, agregando a la embajada de la capital, que pues se puede observar aquí en el mapa, tiene bastante presencia y tiene presencia importante en las zonas que ya habíamos visto son en donde existe más concentración de mexicanos. ¿Qué otras condiciones favorables tenemos para poder realizar este cambio sustancial? Bueno, tenemos una política de protección consular muy reconocida, que en casos de crisis, como por ejemplo en las recientes matanzas en El Paso y con la pandemia y todas estas cuestiones, se ha logrado movilizar y ha logrado generar una protección consular admirable. Tenemos un servicio exterior profesional que, a pesar de que es muy limitado, tiene vocación. Tenemos una mayor integración económica, institucional y social con el sistema estadounidense, producto directo de la migración, y tenemos un mayor intercambio comercial y financiero que, como ya sabemos, se ha visto potencializado por los tratados de libre comercio. Es aquí cuando Schiavone nos propone que para lograr una diplomacia íntegra se logre de forma multinivel, es decir, conocer y entender el sistema federal, estatal y local político de Estados Unidos,
y así generar esta diplomacia multinivel. ¿Por qué? Porque existen diferentes contextos, actores y estrategias dependiendo del lugar. Es decir, los mexicanos que existen en California no van a necesitar lo mismo que aquellos en Illinois o aquellos en Alabama o aquellos en Nueva York. Y como ya vimos, existe una red consular lo bastante amplia para poder abarcar todos estos espacios, con diferentes contextos, con diferentes actores, pues importantes, aquellos que pueden ser aliados o que pueden ser detractores, y diferentes estrategias. Es entonces como en el sistema que tiene los mayores niveles institucionales de división de poderes del mundo, que es Estados Unidos, se debe establecer una base sólida de apoyo desde el nivel local. Porque claro, podemos ir con el presidente electo Joe Biden y proponerle, pero es muchísimo más eficaz empezar en las localidades y en los condados. Y es así como se va a buscar que se fortalezca la red consular, que se priorice la diplomacia consular y que se reoriente la actividad consular. Chabón nos propone estrategias en 7 niveles. En el primer nivel nos propone una estrategia con la diplomacia ejecutiva, que es con la Casa Blanca y el personal de ella. En el segundo, una administrativa, que es con las secretarías federales, como él menciona, que en realidad se llaman departamentos ejecutivos en Estados Unidos, y sus homólogos en México. En tercer lugar, una parlamentaria y judicial con el Congreso y Suprema Corte. En cuarto lugar, una local con el gobierno estatal y municipal. En el quinto aspecto, una diplomacia regional, que serían los mecanismos de concertación política y cumbres de liderazgo, es decir, foros multilaterales. En sexto lugar, una diplomacia social, en donde entra ya una diversidad muchísimo más grande de actores, abarcando desde empresas, sociedad civil, universidades y medios de comunicación, hasta organizaciones sindicales y religiosas. Y en séptimo lugar, una diplomacia consular y con la diáspora, es decir, a través de la red consular y a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. En este sentido, me permití hacer un tipo análisis o una tipo propuesta para identificar actores clave con los que se puede trabajar desde una red consular pues bien asentada que ya conocemos y desde una oficina consular importante. Es en este sentido que primero se buscó a los estados clave. ¿Qué estados son los que tienen una mayor presencia de mexicanos? Y bueno, yo encontré que los estados y consulados con el mayor número de matrículas consulares registradas en 2017 son California, Texas, Illinois, Nueva York y Florida y Alabama. También de la misma forma pudimos encontrar que los consulados más importantes son Los Ángeles, Chicago, Dallas, Houston y Atlanta. Sin embargo, hice una investigación un poco más a fondo y pude encontrar que efectivamente los condados clave en Los Ángeles, en California, perdón, es Los Ángeles y Riverside y San Bernardino. Así, con haber identificado el estado y el condado, ahora podemos ir hacia la acción consular. Como vemos que los latinos en Los Ángeles son de mayor número que en Riverside y San Bernardino, pues optamos por la opción de Los Ángeles. Aquí yo me di a la tarea de buscar a los posibles aliados en los 7 diferentes niveles que propone Jorge Chabón. En primera instancia tenemos el nivel ejecutivo, de diplomacia ejecutiva, donde nos dijo la Casa Blanca y el personal. Aquí la verdad es que no me fui más lejos. Joe Biden y Kamala Harris como los principales representantes de la Casa Blanca y del Poder Ejecutivo, como principales aliados. En segunda instancia, tenemos la diplomacia administrativa, que recordamos que es con las llamadas secretarías federales que tienen a su homólogo en México.
En este caso, encontré el Departamento de Estado, que va a realizar las funciones de política exterior y de relaciones internacionales, que podría trabajar con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. El Departamento de Comercio, que su homólogo sería la Secretaría de Educación. El Departamento de Educación, con homólogo en la SEP. Y el Departamento de Salud, con homólogo en la Secretaría de Salud. Digamos que dejándonos llevar y soñando un poquito, se podrían concertar actividades entre estas agencias que, digamos, tienen funciones similares. En tercera instancia, la diplomacia parlamentaria. Aquí podemos ver que en el Senado contamos con Dianne Feinstein, que va a ser la representante de California, y en la Cámara de Representantes, y mucho más interesante, tenemos aquellos que representan a California y a Los Ángeles. En el tema de asuntos exteriores, que van a ser todos aquellos que ustedes pueden leer en pantalla, y en el Comité de Supervisión y Reforma, que me permití poner ya que es de los comités más importantes de la Casa Blanca, ya que va a ser el principal comité de investigación y por su amplia jurisdicción y autoridad va a ser de los más influyentes y poderosos en el Congreso. Entonces, las personalidades que se encuentran ahí van a ser de suma importancia para considerarlos como aliados. En el cuarto nivel, la diplomacia local, encontramos al gobernador Gavin Newsom de California y al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, ambos demócratas. De igual forma, y en quinto lugar, tenemos la diplomacia regional o minilateral, en la cual yo encuentro espacios de oportunidad en el G20, en la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se pospuso hasta nuevo aviso, pues Donald Trump no tuvo la voluntad de asistir, al igual que a las Cumbres de las Américas, que también es un espacio de oportunidad importante, y las conferencias ministeriales de la Organización Mundial del Comercio. En el sexto rubro, que es la diplomacia social, encontré que fácilmente se pueden aliar los estrategas mexicanos con la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, con el capítulo regional de California, en donde se encuentran las empresas de Los Ángeles interesadas en México y empresas mexicanas interesadas en Los Ángeles. También en la parte de universidades encontré la Universidad de California en Los Ángeles, el Centro para Estudios Mexicanos, la organización sindical LA-FED y finalmente, como lo menciona Chabón y las organizaciones religiosas, pues me permití poner a la Iglesia Católica, que es la que tiene mayor presencia en Los Ángeles. Y ya de última instancia, en la diplomacia consular y con la diáspora, pues tenemos el Consulado General de México en Los Ángeles. Entonces, nombres y actores sí hay, sí se pueden conseguir, y si los puede conseguir yo en una investigación de internet, me imagino las maravillas que puede ser una investigación de consulado. Y ahora, ¿qué hacer? Chabón nos da varias opciones de qué acciones de política exterior y más que nada de diplomacia consular se pueden hacer para mejorar esta situación. Básicamente, que se dejen, bueno, no que se dejen de lado todas las actividades no tradicionales, pero que se aumente, que no se quede ahí, en el sentido de que los consulados se vean envueltos en esta diplomacia multinivel, al llevar a cabo el arte y la práctica de negociar para velar por los intereses de México y sus nacionales. Así que, aparte de las acciones tradicionales, que son documentación, protección y atención, que se lleven a cabo actividades como la promoción comercial, promoción de inversiones, turística, promoción de una buena imagen de México, educativa, etc. La segunda propuesta que nos da es un sistema de inteligencia consular en el que Chabón le pone mucho énfasis, ya que dice que si se compila la información de actores importantes, de gestiones llevadas a cabo por consulados, si se centraliza y sistematiza, se va a crear una idea de todo el escenario que se tiene en Estados Unidos, con qué se va a trabajar y poder generar directrices únicas para conseguir objetivos.
También él propone que un grupo de analistas sean aquellos que formulen estas acciones coordinadas y estas estrategias y que guíen a las acciones de los consulados, ya teniendo pues toda esta base de datos. La tercera propuesta que nos da es la creación de protocolos básicos, que es básicamente que cada consulado identifique a sus respectivos aliados y detractores y que capture y sistematice la información, ya de forma protocolar. Y finalmente, otras acciones que nos aconseja es que existan costos para los detractores, es decir, todas estas personas que puedan perjudicar a la imagen de México o a sus intereses, que tengan estos costos y sanciones para que moderen, maticen o suspendan sus acciones. Otra propuesta es la documentación de buenas prácticas, es decir, que se identifiquen estas buenas prácticas de consulados o de la embajada, que se sistematicen y que se repitan en la medida de lo posible. Y finalmente, que se cuente con cónsules con vocación y conocimiento, que, como ya lo he mencionado varias veces, se tienen, simplemente se necesitan más. Que sepan los fundamentos legales e institucionales y que tengan idea del funcionamiento del sistema estadounidense. No, que no solamente tengan idea, que sean expertos en eso. Eso es lo que se necesita. Y como adicional, la institucionalización del funcionamiento del Comité de Ingresos Consulares para que se usen de mejor forma todos los ingresos excedentes, se haga un mejor análisis y estimaciones. Finalmente pongo una cita de Jorge Chabón en la que menciona que fortalecer la diplomacia consular no debe considerarse un gasto, sino como una inversión. Y esto va también en el sentido de que todos esos cambios que nos propone, pues claro que traen sus costos, ¿no? Pero valen la pena. Y eso es lo que él deja de reflexión. Lo deja también como una forma en la que por fin se va a entender la importancia de México y se van a mejorar las relaciones y se van a hacer más productivas y que de la misma forma se puede replicar en países de igual importancia para México como son China, España, Guatemala o Canadá. Y finalmente la opinión del que ya les había mencionado, embajador emérito Sergio González Gálvez y el consejero del Servicio Exterior Mexicano Armando Manuel Esparza, que piensan que la política exterior no puede ser planificada ni decidida sin conocer la historia diplomática del Estado, los métodos y los resultados, lo cual, ¿qué nos dice? Se tiene que sistematizar toda la información y se tiene que recopilar todos los logros y todos los errores que se han tenido. Y de la misma forma, dicen que ampliar los concursos de ingreso y de ascenso y contemplar la apertura de un mayor número de misiones diplomáticas y consulares también ayudará al mejor desempeño de funciones de estas instituciones en Estados Unidos. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Les dejo aquí la bibliografía, todo lo que necesiten sobre cuentas públicas y sobre actores aliados del gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias.